y verso 23. Para mí es una bendición y una gran responsabilidad traer la palabra. Si alguno de ustedes llega a pensar que es fácil, no se imagina cuando menos los días que yo paso mientras me preparo. Es algo difícil. Es algo difícil no nada más por los métodos y eso. Necesita uno venir humildemente delante del Señor y decirle: te ruego, Señor, que seas tú el que hables, porque yo no quiero oír más de mi voz. Y yo no quiero que nadie en Misión de Gracia oiga mi voz. Quiero, bendito Señor, ser un vaso vacío, que tú lo llenes. Y esa es una responsabilidad grande, aunque yo sé que Él lo hace todo. Yo sé que es importante cuidar mi corazón y yo sé que es importante prepararme. Yo sé que me falta muchísimo camino para acercarme un poquito a como nuestro pastor predica. Así es que este es un privilegio, es mucha responsabilidad y es algo que le agradezco al Señor. Cada vez que tengo oportunidad, le doy muchas gracias al Señor. Vamos leyendo Hechos en el capítulo 4, en el verso 23, y tenemos nosotros un texto bien emocionante, creo yo. Dice en Hechos en el capítulo 24, verso 23, y vamos a leer hasta el verso 31. Y antes de empezar con esto, quiero decirles el nombre de la predicación, y es Cuando la iglesia ora. ¿Qué pasa cuando la iglesia ora? Y si pudiéramos tener un subtítulo, yo le hubiera puesto La importancia de la oración corporativa. Cuando digo oración corporativa, no me refiero a corporaciones empresariales. Una oración corporativa, a lo mejor son esas que se hacen en las oficinas corporativas. No, me refiero a cuando el cuerpo del Señor se une a orar. Esa es una oración corporativa y es muy importante, y eso es lo que vamos a ver ahora, y vamos a comenzar viendo el ejemplo de Hechos en el capítulo 4, en el verso 23. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos orando. Padre, alabado seas, exaltado seas, Señor. Bendito Señor, hoy venimos delante de ti, Señor.
Y queremos rogarte que prepares cada corazón, que prepares nuestros corazones en humildad, Señor, sabiendo que estamos delante de tu presencia y que en este domingo, Señor, queremos oírte a ti. Queremos oír, Señor, lo que tú tienes que decirnos al respecto de cosas que pasan cuando tu iglesia ora. Y cuánto te agradas, bendito Señor, en que nos juntemos como iglesia a orar. Te alabamos, Señor, te exaltamos, te rogamos, Señor, que aún en esta misma oración seamos como uno solo, Señor. Que si alguno está divagando, Padre, que venga y que nos unamos como uno solo, bendito Señor. Que si otros están viendo, a ver qué pasa solamente, Señor, que traigas esa sobriedad de que tú nos has llamado a ser uno solo, Señor. Y de esa manera unir nuestras voces, a orarte, Señor, y a decirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ayer estaban hablando los pastores y luego Jaime le decía a Helman, le decía, ¿realmente no te acuerdas de cuando los aviones traían cenicero? Y dice Helman, no me acuerdo. Y Jaime pues empezó a seriamente darle carrilla a Helman al respecto de eso. ¿Cómo no te puedes acordar? Y lo que dije yo, muy probablemente nadie lo oyó, porque tenía que ver conmigo, no con ellos. Dije, pues a lo mejor empezó a volar después de que quitaron todos los ceniceros en los aviones, ¿no? Pero déjenme les digo por qué fue eso y de dónde viene. Yo la primera vez que me subí a un avión tenía más de 20 años. Antes de eso nunca me había subido a un avión. Y me acuerdo que íbamos a ir de la ciudad de Chihuahua, de Ciudad Juárez a Mazatlán, y nos fuimos en Aeromosquito. De hecho se llamaba Aerolitoral, pero Aeromosquito podía ser el equivalente. Me acuerdo que cuando íbamos volando arriba de la sierra, literalmente yo sentí más frío. Estuve a punto de subirle el vidrio, así estaban los aviones, eso. Pero ver a través de la ventana, estaba yo así, iba mi esposa, íbamos con nuestras hijas, y el estar a través de la ventana viendo las nubes y los cerros, era algo impresionante, impresionante. Al poco tiempo, por mi trabajo, tuve la oportunidad de empezar a volar, y a volar a un lugar, y a volar a otro lugar, y a volar a otro lugar, a volar a través del Océano Pacífico. Y cada vez que me subía a un avión, era impresionante. ¿Qué lugar que era el de la ventana, por favor? Siempre pegado a la ventana. Y al principio me acuerdo que iba yo en el avión e iba pensando en mi esposa, en mis hijas. En alguna ocasión les inventé un cuento del niño que vivía en las nubes. Entonces me imaginaba a ese niño corriendo por las nubes y luego regresaba y les contaba a mis hijas chiquitas ese cuento. Pero después, cuando conocí al Señor, dije, qué grande eres tú, Señor, qué pequeño soy yo. Este avión se puede caer en este momento. Y tú, y el universo que tú has hecho, y la tierra, y las nubes, y los cielos, los sostienes. Tú me sostienes y voy volando en este aparatito. Tú me sostienes. Era impresionante ver cómo si estaba todo nublado aquí y estaba lloviendo y estaba bien feo, el avión subía y pasaba las nubes y estaba el sol refulgente por encima de las nubes. Decía, nada más Dios puede hacer eso. Y así es mi vida, decía.
en medio de las nubes más difíciles, pasándolas, está su luz primorosa, su luz bella. Cada vez que tenía oportunidad de subirme en un avión, para mí era una gran bendición y yo siempre quería más y más. Es muy caro tomar clases para volar un avión o para andarse paseando en el avión nada más, por eso quizá no lo hago tantas veces, pero me encanta y quisiera más y más que eso. Y quiero preguntarte, ¿qué ha sido tan bueno para ti que tú quieras más y más? A lo mejor alguna comida, a lo mejor te acuerdas de alguna comida y dices, cada vez que llegas a ese lugar dices, yo quiero más de esta comida. A lo mejor algún postre, o a lo mejor aquel lugar al que fuiste. Fuiste a algún lugar y dijiste, qué hermoso, yo necesito regresar aquí. Pasaron 10 años y dices, bueno, dentro de 10 años sí voy a regresar. Y pasaron otros 10 años y dices, ahora sí voy a regresar. La verdad es que hay cosas con las que nos quedamos con ganas de más y de más. Mi oración mientras preparaba esta predicación fue que de esa manera fuera para nosotros el reunirnos a orar. Que para mí y que para ti el juntarnos como iglesia a orar sea algo de lo que queramos más y más y más. Que sea algo que esperemos, que sea algo que anhelemos. Esa ha sido mi oración. Y la bendición es que el Señor nos habla de esto. Mi oración también es que todos estemos unidos cuando oremos y que el amén retumbe, que se oiga como una sola persona cuando oremos. Que todos estemos concentrados en lo que el Señor está trayendo para orar a Él. Y que el Señor nos llene de su Espíritu Santo para que hablemos con más libertad y con gozo su palabra. Y veamos más y más y más de sus maravillas en nuestras vidas. Entonces, nuestro pasaje empieza cuando Pedro y Juan son liberados. Y déjenme les doy un poquito del contexto. ¿Por qué tenían que ser ellos liberados? La tarde anterior a nuestro pasaje, a las 3 de la tarde, van Pedro y Juan y van caminando hacia el templo. Y las 3 de la tarde era la hora de la oración. Y estaban juntos ahí 3,000 personas. 3,000 personas que se habían convertido hacía unos días solamente. Y todos estaban deseando estar unidos para orar al Señor. Y mientras iban llegando, recuerden, este templo era inmenso y tenía unos patios inmensos donde podían caber 3,000 personas para orar. Pero para entrar a este lugar había puertas y en una de las puertas había un hombre cojo. Este hombre estaba lisiado de sus tobillos y sus pies desde que había nacido. Y van llegando ellos y quizá esa mañana antes de las 3 de la tarde alguien lo había llevado a este hombre cojo a ese lugar, a esa puerta del templo que se llamaba La Hermosa y lo había puesto ahí para que él pidiera limosna. Denme algo. Él no podía trabajar como tú o como yo, como algunos de nosotros. No podía trabajar. Su única esperanza es que la gente que entrara ahí tuviera misericordia y le diera algo. Y Pedro y Juan iban a la oración y lo ven y él se fija que lo están viendo y extiende su mano para recibir dinero, que le iba a dar un poquito de comida para esa noche o que le iba a dar algo para almorzar el día siguiente. No sé, algo para su familia, no sé. Y le dicen,
Nosotros no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos. Y viene una sanidad sorprendente del Señor y este hombre se puede levantar después de 40 años de vivir de esa manera. ¿Y saben qué hizo? Dice que abriéndose las puertas, brincaba y alababa al Señor. ¿Cómo no habría de alabar al Señor? Alabado seas. No sé si se pueden imaginar ustedes este patio con 3,000 personas esperando a que empezara la alabanza. Y este hombre brincando, alabado seas, Señor. Has traído sanidad, tú eres todopoderoso. Qué manera de empezar una reunión de oración, alabando al Señor, habiendo visto sus maravillas. Cuando entró de esa manera, mucha gente lo había visto. Alguna gente se sorprendió. Ay, caray, ¿es el cojo? Alguna otra gente se sorprendió porque lo veían todos los días. Ahí lo veían constantemente. Yo no sé cuánta gente le habló del evangelio. Yo no sé cuánta gente pensó, mira, ahí está el cojo, voy a orar por él. Y ya se había dado por vencido. Ese día, 3,000 personas empezaron a alabar al Señor por lo que Él había hecho. Y luego la gente del pueblo escucha y se acerca. Y estando todos juntos ahí diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Dios, tú eres todopoderoso. Dice Pedro que estaba ahí y él vio la oportunidad de hablar. Dijo, esta es una buena oportunidad de hablar del evangelio. Tenemos aquí unas 20,000 personas, se me hace que sí es una buena oportunidad. Y empieza a hablarles del evangelio, con todo denuedo, con toda libertad, con toda fortaleza empieza a hablar. Y esos 3,000 dice que se convirtieron en 5,000 hombres. Que si hacemos cuentas rápidas, 5,000 hombres, vamos a suponer que tuvieran la mayor parte de ellos una familia de 4 o de 5 personas. Así es que fácilmente de 3,000 llegaron a ser 20,000 en ese solo día. Inmediatamente llegó la policía, llegaron los guardias del templo, y llegaron los sacerdotes, y llegaron los fariseos, llegaron los saduceos. Y estando ahí dice, fueron y los prendieron y luego los ponen delante de él, los meten en la cárcel. Al día siguiente, ¿qué creen ustedes que estaba haciendo la iglesia? Vámonos. Se me hace que, ¿sabes qué, hermano? Ahí me hablas, ahí cuando se resuelva esto. Sí te dejé mi celular. No, hermano, faltan 2,000 años para el celular. Órale pues ahí me hablas de todos modos. Estaban ahí. ¿Creen que ustedes que hicieron eso? No. La iglesia se une y dice, Pedro y Juan están en la cárcel, vamos a unirnos. Y la pregunta es, ¿por qué habrán orado? Probablemente nosotros podemos pensar, bueno, pues oraron. Señor, sácalos de la cárcel, que no les peguen mucho, que se puedan escapar fácilmente, que encuentren un agujero. Yo les aseguro, por lo que podemos ver y por lo que leímos hace un momento, que la iglesia estaba orando, Señor, dales fortaleza para hablar la palabra. Entonces la iglesia orando para que ellos tuvieran fortaleza para orar la palabra, y luego van y ponen a Pedro y a Juan. ¿Y qué se les ocurre preguntar? Les preguntan, ¿en nombre de quién hicieron esa sanidad? Dinos en nombre de quién. ¿Y qué creen que dijo Pedro? Caray, miren cuánta gente hay aquí. Se me hace que es un buen momento para evangelizar. Lleno del Espíritu Santo empieza a hablarles. En nombre de Jesús ha sido esta sanidad. Y Jesús, y empieza y les da el evangelio completo. Entonces se juntan las autoridades y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con él? Dicen,
empiezan a dialogar entre ellos y luego volteaban y veían al hombre que había sido sanado brincando. Veían a 20,000 personas orando en diferentes lugares. Y le dicen, ok, ya sabemos qué les vamos a decir. Les vamos a pedir que no vuelvan a hablar de Jesús. Y ellos, llenos del Espíritu Santo, les dicen, bueno, ahora que nos han dicho eso, díganos ustedes, ¿a quién debemos de hacerle caso? ¿A ustedes o a Dios? Entonces ellos les vuelven a insistir y les dicen, váyanse hacia afuera. Ya no los queremos volver a ver aquí, ya no. Ya no vuelvan a hablar en nombre de su Jesús. Y allí es donde empieza nuestro relato. Y el primer punto es, cuando la iglesia ora, así se llama el título de la predicación, cuando la iglesia ora, tiene una sola voz. Ese es el primer punto. Y dice el verso 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes, lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y quisiera subrayar primero esta parte de que fueron puestos en libertad. Este es el punto. A lo mejor todo el mundo hubiera dicho, ay, qué bueno, los soltaron. La verdad es que aquí es donde comenzó la persecución de la iglesia. Aquí comenzó. Ahora, ¿saben cuándo se terminó? No se ha terminado. Se va a terminar cuando Jesús venga. Pero una de las partes más difíciles de la persecución de la iglesia empezó en ese momento. Ya habían matado a Jesús, lo habían matado unos 2 meses antes. Ya habían dicho, ok, ya nos deshicimos del problema, listo. Ya lo habían matado y pensaron que se había acabado todo. Y nada, que la iglesia empieza a crecer y a crecer. Y empezaron a ser más y más y más duros. Los siguientes aproximadamente 300 años, nada más para que se den una idea, tomaban a estos hombres, a estos cristianos, entre muchas cosas tan terribles que hacían. Tomaban a estos hombres, los amarraban a postes en el patio de algún romano con muy alto estatus y les prendían fuego para iluminar el patio en la noche. Esa es la persecución que ellos vivían. Pero hay algo muy interesante. Nosotros vivimos y anhelamos y le damos muchas gracias a Dios por nuestra libertad. Y claro que sí, y la libertad que tenemos viene del Señor. Creemos que sí viene del Señor. Y dice el Señor que oremos por nuestras autoridades para que tengamos paz, para que tengamos libertad. Pero sí quiero decirte una cosa. Yo no sé qué pasa el día de mañana o el día de pasado mañana y el día en que tú no tengas libertad por estar hablando del Señor. Yo quiero pedirte una cosa y quiero que te acuerdes de este sermón. Más bien quiero que te acuerdes de esta palabra y que pienses, ¿qué vamos a hacer? Y que te pongas a orar y que anheles orar con tus hermanos de la iglesia. Curiosamente, los siguientes 300 años fueron terribles para la iglesia, pero fue cuando la iglesia más creció. Después de eso viene Constantino y perdona a la iglesia y se quita la persecución. Y en 300 años creció muchísimo más la iglesia que los siguientes 1000 años. Si tú estás cómodo en tu libertad, quiero decirte que a veces en tiempos de tribulación, siempre en tiempos de tribulación, la iglesia se une para orar y es cuando da más fruto. Entonces, tenemos libertad y le damos muchas gracias al Señor por eso, pero queremos estar
preparados desde ahorita, orando juntos como una sola persona, porque fácilmente pueden venir tiempos de tribulación. Dice que ellos, Pedro y Juan, vinieron a los suyos. Después de haber estado en la cárcel, normalmente les daban azotes. Después de eso, lo primero que ellos pensaron es: vamos a la iglesia. Ahora, no se fueron al templo. Creemos nosotros que se fueron a lo mejor a una casa. En aquellos tiempos la iglesia era en el templo, toda la iglesia era en el templo, pero se juntaban en casas y comían en casas y estaban unidos, y ellos salieron corriendo a una de estas casas donde estaban orando, y en ese lugar donde llegaron, dice, vinieron a los suyos. Y aquí me gustaría preguntarte a ti: cuando tú tienes problemas y dificultad, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Buscas la mejor solución en internet? ¿O le preguntas a alguien que no conoce al Señor? ¿O vienes a los tuyos? ¿Vienes a los tuyos a pedirles oración? ¿Vienes a los tuyos a pedirles consejo? ¿O te quedas callado? Si te fijas, dice que ellos contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Les habían dicho: nos prohibieron hablar de la palabra del Señor entre nosotros, hermanos. Si entre nosotros todavía pensamos: no, ¿qué va a pasar si alguien se da cuenta de algo que me está pasando a mí? Quiero decirte que Dios conoce tu corazón y que Dios ha puesto hermanos a tu lado. El que está ahorita sentado enfrente de ti y atrás de ti y a tu izquierda y a tu derecha son bendición del Señor para crecer en el Señor. Por eso Él nos llama a venir a los nuestros. Cuando estás pasando por dificultad, cuando sales de ella, ¿qué haces? Vámonos a celebrar, o vámonos a descansar, o vámonos a tomar unas vacaciones, o vienes a los tuyos. Los tuyos están aquí. Y ellos, la iglesia reunida en ese lugar, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. Quiero repetirles: empezaron con una oración corporativa. No quiere decir que todos hablaran al mismo tiempo. Creo yo muy probablemente la oración era muy parecida a los martes de oración, cuando nuestro pastor nos dirige en oración y todos estamos ahí de acuerdo. Entonces, la oración corporativa, les decía, es cuando el cuerpo del Señor se une a orar. Esa es la oración corporativa. Helman nos ha estado insistiendo en nuestra oración personal. Nos ha dicho: ve a tu closet tú solo, tú con el Señor. Ese es un tipo de oración. Pero el otro tipo de oración es la oración corporativa, la que vemos aquí en Hechos. Todos juntos, como uno solo, en un mismo sentir. Esa es la oración corporativa. ¿Y cómo es esta oración? Miren, estaba pensando, la verdad es que Misión de Gracia tiene muchas oportunidades para orar corporativamente. Empezando por los martes de oración, los domingos a las 10:30 de la mañana. Cuando los ministerios empiezan algo, empiezan con una oración. La alabanza antes del ensayo empieza con una oración. Aguana empieza con una oración. Antes de irse a evangelizar, se juntan aquí afuera y empiezan con una oración. Entonces tenemos nosotros muchas oportunidades de estar orando como congregación. La pregunta es si somos uno solo, si estamos todos unánimes, todos en un mismo sentir. ¿Qué haces tú mientras está sucediendo la oración? ¿Tú crees que cuando nuestro pastor está orando ahorita antes de recoger los diezmos y nos está bendiciendo? ¿Tú crees que ese es como un time out? ¿Algo para no poner atención? Él nos está dirigiendo y todos somos uno solo y todos estamos aquí de acuerdo.
A lo mejor sería menos hipócrita si tú no estás de acuerdo en la oración, levantarte y decirte, yo no estoy de acuerdo en la oración, me voy a salir en este momento y después voy a hablar con mi pastor para decirle por qué yo no estoy de acuerdo en esa oración. Pero estar todos juntos aquí y que algunos estemos pajareando y otros estemos pensando en la comida del otro rato y otros estemos pensando en cómo le voy a hacer para reconciliarme con mi esposa cuando lleguemos a la casa, eso no es orar, eso no es estar en un mismo sentir. Eso no es estar uno solo orando. De hecho, el estar entretenido con tu hijo, con tu niña chiquita, todo el tiempo entreteniéndolo, eso tampoco es orar. Ay, pero ¿qué voy a hacer? ¿Sabes que lo que queremos ver es la importancia de estar como un solo cuerpo, orando todos en una misma intención? Instruye a tus hijos desde chiquitos. Vamos a orar, esto es importante. Todos somos uno y como uno vamos a venir delante del Señor a presentarle nuestras peticiones, ruegos, súplicas, agradecimiento. Esto es importante. Te voy a pedir que guardes silencio un tiempo y lo vas enseñando. ¿Por qué? Porque cuando alguien ora para dirigir al cuerpo del Señor, está sucediendo algo glorioso. Estamos viniendo delante de la presencia de nuestro Señor, majestuoso, poderoso. ¿Cómo podría yo estar distraído con mi celular? Otra vez os digo, dice Mateo 18, versos 19 al 20, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si nosotros nos ponemos de acuerdo. Miren, hoy en día la mayor parte de la gente piensa que la oración es muy buena. O sea, no crean que la gente desecha la oración o no les gusta la oración. Es más, la gente que no conoce al Señor, con todo gusto te acepta una oración. Es más, la gente dice que le pide a Dios. El problema es que estoy yo orando a Dios. La iglesia se pone de acuerdo y alguien está hablando. Y cuando alguien se está dirigiendo al Señor en oración, es un tiempo de reverencia. Y es un tiempo en el que todos estamos unidos, suplicándole. Está bien si se oye un amén por allá, otro amén por acá. Está muy bien eso, porque todos estamos de acuerdo. ¿Y saben qué? No venimos a ver qué hace el Señor, a ver si nos relajamos con la oración, como mucha gente piensa. Es que la oración es de las cosas, y eso sale en las revistas. La oración es de las cosas que más puedes, que más te relaja. Así es que si tú estás estresado, mira, tómate estas pinguas y luego vete al gimnasio y haz oración. Como si las tres cosas fueran lo mismo. No son lo mismo. Estamos de acuerdo, el Señor está oyendo la oración y el Señor está concediendo a su iglesia la petición que la iglesia está haciendo. Estamos en un mismo sentir, estamos en un mismo espíritu. Decimos amén juntos. El Espíritu Santo está dirigiendo a la persona. No son los tiempos en que estamos los más necesitados. No son los tiempos más difíciles cuando estamos más necesitados, cuando más nos unimos en oración. Miren, esta iglesia, al igual que
algunos grupos en especial, algunos grupos de discipulado. Hemos pasado por tiempos difíciles. Y en esos tiempos, ¿qué es lo que pasa en tu corazón? Anhelas ir y orar. ¿Por qué? Porque anhelas ver la mano poderosa del Señor. Hace un tiempo nos pusieron unos videos sobre la oración, que fueron de mucha bendición. Casi acababa de llegar yo aquí a Misión de Gracia. Los vimos un martes de oración precisamente y veíamos cómo la oración corporativa, cómo la oración de la iglesia transformaba comunidades, cómo hacía tantas cosas. Y una de las cosas que llegué a ver en alguna ocasión que me impresionó mucho fue la opresión que había en China en ese tiempo. Todavía hay, pero ya no es como era antes. Y me acuerdo que se veía un lugar muy secreto, o sea, muy secreto, era como un terreno baldío, o sea, un terreno con bardas y unas puertas viejas. Y, y ahí se juntaban los chinitos y se juntaban para alabar al Señor y para orar. Y necesitaban entrar despistadamente porque allá en China había siempre un soplón, alguien que siempre estaba diciendo qué estaba haciendo el de enseguida. Y siempre había mucha gente pagada por el gobierno para eso. Entonces tenían que ser muy cuidadosos de entrar a ese lugar. Y cuando entraban, me acuerdo que se hizo tan tremendo verlos, porque iban a juntarse a cantar, a alabar al Señor, pero no podían subir su voz, porque si los oían iba a llegar la policía y los iba a arrestar inmediatamente. Lo que ellos anhelaban es que la iglesia del Señor creciera. Hoy en día hay mucho más cristianos en China que en Estados Unidos, quiero decirles. Y llegaban y el que los dirigía, sin decir una palabra, les hacía una marca. Sabían qué himno, qué cántico iban a empezar a cantar. Y todos empezaban al mismo tiempo. Abrían nada más sus bocas. Y cada uno estaba adorando al Señor. No puedo traerles otro ejemplo que se me ocurra de qué es estar como uno solo adorando al Señor. A eso nos ha llamado al Señor. A estar como uno solo adorándolo y alabándolo. El punto número 2 dice: cuando la iglesia ora, ve cómo la palabra de Dios se cumple. Les voy a seguir leyendo en donde nos quedamos. En el verso 24 dice: y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y estaban ellos viendo el Salmo 2. Si tienes oportunidad de leerlo en tu casa, te vas a dar cuenta que ellos estaban viendo esto. Que ellos empezaron a orar esto. Primero empiezan exaltando al Señor y luego traen la palabra y luego dicen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unieron Herodes y Poncio Pilato. 2 meses antes, el Señor había cumplido todo lo que había pasado en el Salmo 2. Y quiero decirte que si tú no te has impresionado cuando la iglesia se junta a orar de cómo la palabra se cumple, entonces te invito a buscar más oportunidades de orar. Ellos pudieron verlo con Jesús en la palabra, era muy claro, pudieron ponerle nombre. Vieron el Salmo 2 y dijeron: ya sabemos, ese era Jesús. Y los reyes eran Herodes y Pilatos. La palabra del Señor se sigue cumpliendo hoy en día y se va a cumplir completa. Y quiero darles 2 ejemplos. Yo creo que yo no lo he visto tan palpable esto que cuando estuvimos en los viajes misioneros. Estábamos en los viajes misioneros y en las mañanas nos levantábamos temprano y antes de cualquier otra cosa
se juntaba el grupo completo a orar y a leer la palabra. Y teníamos un devocional con cierta palabra. Y les voy a dar 2 ejemplos de cómo la palabra se cumplía. Y la primera era, sabíamos que Misión de Gracia estaba en oración. Así es que aunque unos estábamos allá y otros estaban aquí, éramos uno solo orando. La iglesia del Señor en Misión de Gracia orando. Y llegábamos, y me acuerdo que había sido un día bien difícil el día anterior, de muchísimo trabajo, de dormir muy poquitas horas. Y luego una hermana de la iglesia nos manda esta palabra antes de empezar el devocional. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Saben qué? Empezábamos con esa palabra y volvía el ánimo del Señor. El Señor nos habló y nos dice que en medio de este cansancio, cuando la iglesia ora, ve cómo la palabra de Dios se cumple. Y quiero decirles de otra situación. Acabamos de llegar a uno de los viajes misioneros y llegamos a un lugar que conocíamos bien y les digo a algunos, ok, ustedes váyanse enfrente. Yo trataba de quedarme atrás para que nadie se quedara en el hotel o para asegurarme de que todos íbamos. Es que siempre habían unos enfrente y otros atrás. Y los de enfrente no se habían puesto muy bien de acuerdo. Entonces, o yo no había dado bien la instrucción, una de dos, más bien eso creo yo. Entonces, llegaron a una esquina y luego todos tenían que irse a la derecha, pero uno dijo, no, era para la izquierda, y otros dijeron, era para la derecha. Y hubo una fricción ahí. No nos dimos cuenta en ese día. En la tarde me di cuenta y llegamos en la mañana siguiente al devocional, tarde, noche, ya cuando llegamos, me dijeron, fíjate que pasó esto, ok. Y llegamos y nos tocaba Filipenses 4:1 en el devocional el día siguiente. Y llega una de estas personas y luego me dice, oye Armando, ¿puedo orar contigo? Sí, ¿cómo no? Mira, queremos empezar el devocional a tiempo, vamos empezando, ¿qué te parece? Sí, claro que sí. Vamos a hacer el devocional y luego después platicamos mientras vamos caminando por las calles. Órale pues. Y empiezo con Filipenses 4:1. Dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y le seguimos y oramos por la unidad. No crean que yo estaba empujando nada, eso es lo que nos tocaba. Y unos empezaron y yo, Señor, tráenos esta unidad que necesitamos. Y terminamos y me acerqué a esta persona y le digo, ¿qué me querías decir? Me dijo, el Señor ya contestó con su palabra lo que yo iba a preguntar. ¿Hace cuánto que no te pasa eso a ti? Hellman en los martes de oración utiliza mucho un texto que continúa, dice, extiende tu mano, y ahorita lo acaba de leer, el verso 30, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. La primera vez que yo escuché a Hellman decir eso, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué no dice milagros y ya? Porque así dice en la palabra. Que va a haber sanidades, que va a haber señales para que la gente vea, que va a haber cosas prodigiosas que nadie ha visto jamás, que vamos a ver el poder del Señor. Y cuando la iglesia ora, podemos ver esta palabra cumplida. Y los martes de oración la hemos visto cumplida una y otra. Y otra. Y sabes, yo me quedo con ganas de más y más y más. Hemos visto sanidades de cáncer, sanidades de tumores, situaciones muy difíciles familiares. Hemos visto esas situaciones legales, cómo el Señor milagrosamente viene e interviene.
A lo mejor nuestra corto entendimiento pudiera decir, que le vaya bien, Señor. Y el Señor viene y obra. O a lo mejor decimos que sane, Señor. Pero el Señor retrasa esa sanidad hasta que esta persona es sanada completamente de su corazón, es preparada para dar testimonio. Después de eso trae una sanidad milagrosa. Y tenemos a alguien que va a hablar con denuedo la palabra. No es mi mejor plan, no es la mejor oración de Hellman. Es el Señor que cuando su iglesia se junta para orar, que cuando la iglesia ora, puede ver cómo la palabra se cumple. También, como el punto número 3, cuando la iglesia ora, pide para su gloria. Y ahora, Señor, dicen toda esta gente que estaba unida, todos estos discípulos, todos estos hijos del Señor unidos orando. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Una persona que siempre ora a solas y no con la iglesia o con un grupo de hermanos, es común que se enfoque en sus peticiones personales y muy frecuentemente peticiones egoístas. Cuando la iglesia se une a orar, nosotros tenemos la oportunidad de aprender a orar y de ir madurando durante la oración. Cuando nos reunimos a orar, aprendemos y nuestra oración es transformada de pedir por lo mío a pedir por lo nuestro, a pedir por lo de Él para su gloria. Les voy a dar un ejemplo. A veces pedimos por sanidad. ¿Para qué pedimos por sanidad? ¿Para sentirme mejor? Claro que sí, pedimos para sentirme mejor. Para no sufrir con este familiar que está enfermo. Señor, sánalo. ¿Por qué? Porque es muy difícil y es muy pesado atender a mi familiar enfermo. Sí, es muy difícil y muy pesado atenderlo. Y eso no está mal. Y el Señor obra en medio de esto. Pero hay una pregunta que necesitamos hacernos antes de empezar a orar y en cada cosa que está sucediendo en nuestras vidas. Y la pregunta es: ¿de qué manera se va a glorificar Dios aún en esta enfermedad? ¿Saben que Dios todo lo hace para su gloria? Y nosotros estamos para la alabanza de su gloria. Y si de eso se trata todo, entonces necesito empezar a preguntarme: Señor, ando bien enfermo, Señor. Sáname, ¿para qué? Para poder estar bien, porque el sábado vamos a tener un partido de fútbol y necesitamos darle en la torre a los otros. ¿Es eso o es: Señor, te pido sanidad, pero te pido que me muestres de qué manera tú te vas a glorificar en mi enfermedad y en la sanidad, si es que deseas dármela? Hay una petición muy difícil que uno no sabe qué hacer en ocasiones, y que es cuando va a orar uno por alguien que está a punto de morir. ¿Qué pido, Señor? ¿Pido que se sane? La verdad es que si se sana, pues está ya muy difícil la situación. Pero si pido que se muera, y si supiera, se moriría antes de tiempo. Juan, en el capítulo 11, en el verso 4, dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad está
el Señor Jesús, le dicen de lo que había pasado con Lázaro, cómo está enfermo, cómo está a punto de morir. Y Él les dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quiere decir que si esa persona por la que voy a orar se muere, se va a morir para la gloria de Dios. Y si esa persona por la que voy a orar sana, va a sanar para la gloria de Dios. Y mi pregunta antes de empezar a orar es, Señor, ¿de qué manera te vas a glorificar tú en lo que sea que pase? Porque yo anhelo que se haga tu voluntad, como hemos estado oyendo en las últimas predicaciones. Lázaro murió y resucitó. Y murió para la gloria del Señor y resucitó para la gloria del Señor. Cuando la iglesia ora, pide para su gloria. Les digo, a veces nos juntamos a orar uno por el otro. Y hay alguna instrucción. Ok, instrucción. Vamos a orar por la iglesia. Y luego ya nos sentamos a orar. Okay. ¿Por qué vamos a orar? No sé. Oye, ¿te puedo hacer una petición? Sí. Tengo una necesidad de trabajo. ¿Está mal orar por trabajo? No. Pero en ese día está juntándose la iglesia del Señor como uno solo a pedir por su iglesia y a ver cómo se va a glorificar el Señor en todo lo que Él haga. Miren, dice la palabra y nos decía nuestro pastor cuando oraba de Mateo 6. El Señor Jesús instruye a su pueblo a no ser, a sus discípulos, a no ser como los fariseos que eran unos hipócritas. Y nosotros pensamos, bueno, yo no soy un hipócrita porque yo no me pongo enfrente de todos y, oh Señor, y habrá algunos de nosotros, ¿verdad? Pero lo que les decía el Señor era no ponerse, ay, mira Señor, cómo te oro a ti, y todos estos que son unos impíos no te oran, pero yo sí te oro tanto, me escuchas Señor, y luego, mira cómo ora. Esa es una manera de ser hipócrita, pero quiero decirte otra manera de ser hipócrita. Creo que todos los que tenemos hijos hemos pedido por nuestros hijos. Bueno, tú puedes pedir por tus hijos para que estén bien. Una oración así, shallow, como dicen los americanos. Señor, que mis hijos estén bien, ¿ok? ¿Qué significa que estén bien? Que no me den lata. O sea, que no me den problemas. Compónlos ya, compónlos, Señor. Que se vuelvan cristianos o algo. Ya no los aguanto a estos. Una oración hipócrita es pedir por nuestros hijos, pero no instruirlos en los caminos del Señor. Yo puedo orar hipócritamente. Y quiero pedirte que seas bien sobrio a la siguiente vez que estés en una oración corporativa. Que si están pidiendo cosas, que si el Señor está dirigiendo a nuestros pastores a orar de cierta manera, que tengas esa reverencia. Es decir, Señor, estamos uniéndonos aquí para pedir por nuestros hijos. Quiero también pedirte por mí, Señor. Quiero pedirte ese denuedo por el que pedían para hablar de tu palabra. Quiero pedirte, bendito Señor, que me des sabiduría para instruirlos en tus caminos. Quiero pedirte que ellos crezcan en tu reino, bendito Señor. Padre, que me des a mí discernimiento para saber de qué manera voy a poder modelarles a ti. De qué manera Marcela y yo vamos a poder mostrarles a nuestras hijas el amor de Cristo y de su iglesia. Te lo ruego, Señor,
porque en mi carne es completamente imposible. ¿Cuántos de ustedes oran por tener hijos misioneros? Hijos que vayan y lleven la palabra. ¿Cuántos de ustedes oran por tener hijos pastores? ¿Cuántos? Y no es por un puesto o no es por un estatus. ¿Cuántos de ustedes oran porque sus hijos, aun estando chiquititos, crezcan para llevar las buenas nuevas? Que les vaya bien muchas veces para nosotros es que tengan dinero, que no se preocupen, como yo no quiero estar preocupado. La iglesia en Hechos, la gente, el grupo reunido en esa casa pidió por lo que les estaba pasando. O sea, ellos sí pidieron por sus circunstancias. Pidieron que el Señor mirara sus amenazas. Y las amenazas eran: no vas a volver a hablar en el nombre de Cristo Jesús. Y ellos pidieron eso y pidieron libertad. Pero no estaban pidiendo libertad para salir de las cárceles. Ellos estaban pidiendo libertad para hablar con libertad de la palabra del Señor. Dice ahí mismo, mientras extiendes tu mano, dice que en todo, y tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Quiero decirles lo que significa la palabra denuedo, que en griego es parraseia. ¿Sí? Les voy a hacer examen, va a haber uno de nuestros líderes en la entrada y les va a preguntar: ¿cómo se dice denuedo en griego? Parraseia. No vas a poder pasar. ¿Okay? ¿Qué significa hablar con denuedo? Significa libertad para hablar, abierta y francamente, hablar con claridad y sin rodeos, sin darle muchas vueltas a las cosas o con palabrería confusa, hablar con libertad, con confianza y sin temor, con gozo, con valentía y seguridad. Ahora, si tú crees que eso lo pedían: Señor, pues allá que Pedro y Juan oren con parrasea. No era de esa manera. Dice: concede a tus siervos que todos nosotros que somos uno, que estamos orando, que no queremos ser hipócritas, al orar y al pedir este denuedo para hablar de tu palabra, queremos, Señor, tener esta libertad. ¿Libertad de la cárcel? No. Libertad para hablar tu palabra, que yo sea completamente libre de llegar con esta autoridad y con este amigo y con mis hijos y con mi esposa para hablar de la palabra con libertad, con confianza, sin temor, con gozo, con valentía y con seguridad. Señor, te ruego que hable con denuedo. He estado orando por el refinanciamiento, se oró y ahorita nos dio las buenas noticias Helman. Y quiero decirte cómo se oró. Se oró en el equipo pastoral primeramente. Después de eso, se oró el martes de oración. ¿Por qué? Porque el martes de oración, yo sé que algunos no pueden ir y está bien si no puedes ir. Pero el martes de oración están los que se esfuerzan para unirnos como uno solo a pedir la voluntad del Señor, porque sabemos que el Señor va a orar, va a escuchar esa oración, el Señor va a obrar y va a hacer cosas maravillosas con ellos. Para mucha gente decir: oren por el refinanciamiento. Yo refinancié mi casa, ni siquiera oré. Bueno, ha habido una respuesta. Primero fue la oración en el equipo pastoral, después en la gente que ora, que está dispuesta a unirse, y después vino Helman con la petición a todos, aquí delante.
Esta no fue una petición egoísta. No fue para que haya más dinero disponible para comprar más aires acondicionados a lo mejor, que no estuviera mal si así fuera. No fue para no estar más nerviosos para cómo le vamos a hacer al siguiente pago. Esa oración para refinanciar va pegada con la oración de Señor, provee para alcanzar al Paso, para alcanzar a Estados Unidos, para alcanzar a cada uno de los lugares. Esa es la oración. Para que la iglesia sea instruida, para que en Latinoamérica se escuche de tu palabra. Finalmente, cuando la iglesia ora, ve la gloriosa respuesta de Dios. Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y mira, si tú crees que ser lleno del Espíritu Santo fue algo que sucedió 50 días después de que el Señor Jesús murió y resucitó, un día de Pentecostés y allá fue y se acabó, estás muy equivocado. Ellos oraban para ser llenos, para tener más denuedo de hablar, para que hubiera más maravillas del Señor, que les abriera más puerta para volver a hablar, para ser más llenos del Señor, para hablar con más denuedo. Y este es un círculo glorioso. No vayan a buscar estos textos, pero en Hechos, en el capítulo 1, dice que perseveraban en la oración. En el capítulo 2 son llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro ve la oportunidad de predicar y habla con denuedo. Después de eso se añadieron 3 personas y luego después de eso dice que seguían juntos, más juntos en oración. Después Pedro y Juan van a la oración. Ahí el Señor muestra sus maravillas cuando sana un cojo. De 3,000 pasan a 20,000 personas, los prenden, los meten en la cárcel. La iglesia sigue orando. Pedro y Juan están ante los sacerdotes y los fariseos, ven la oportunidad de predicar y predican. Se reúne la iglesia que estaba ya unida y la iglesia se pone a orar. Se derrama de nuevo el Espíritu Santo, vuelven a unirse un poco más aún. Hay más gente que conoce al Señor, hablan con denuedo llenos del Espíritu Santo. Y ya vamos en Hechos en el capítulo 5, se hacen señales y prodigios, la iglesia crecía. Vuelve a haber más tribulación, el Señor los libra, siguen predicando, siguen llenándose del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué la iglesia empezó con 120 personas? 40 días después de que Jesús muriera y resucitara. Y hoy en día hay aproximadamente 650 millones de cristianos evangélicos. Porque aunque tú no estés orando como uno solo con la iglesia, el Señor sigue haciendo esto. Y esto es lo que quiere hacer el Señor. Y quiero preguntarte si esto es tu vida. Si tú vives en este ciclo de vamos a juntarnos y vamos a juntarnos a orar y el Señor nos llena de su Espíritu Santo para tener más denuedo, para hablar más de la palabra y vemos sus maravillas, los cuales nos dan más oportunidad de hablar más de la palabra y Él nos vuelve a llenar cuando nos volvemos a juntar en oración para tener más y más y más de Él. ¿Saben de qué se trata? La oración corporativa, la oración como iglesia, se trata de querer más y más y más. Cuando llegué a Misión de Gracia, llegué a una circunstancia especial. Teníamos poquito tiempo de conocer al Señor
Yo me tuve que quedar por cuestiones de visa aquí en Estados Unidos y supe que había la iglesia Misión de Gracia. Yo me reunía en Juárez en lo que es ahora Gracia Soberana. Y llegué a un martes de oración. Era un edificio chiquitito. Probablemente era el año 2001. Un edificio chiquitito. La oración estaba llena. Y nuestro pastor estaba compartiendo, antes de empezar a orar, las glorias del Señor y cómo el Señor en alguna ocasión lo había sanado de su espalda, completamente. Y yo me quedé impactado de ver ese grupo de gente orando. Impactado hasta las lágrimas, me acuerdo yo. Después en el 2004, cuando fuimos agregados aquí a Misión de Gracia, me acuerdo de esta frase, de esta parte de la palabra que dice, mi casa es casa de oración. Y eso se repetía una y otra vez. Y eso se ha cumplido aquí. Spurgeon dice, Spurgeon, un gran predicador, una de las personas que llenaba el lugar donde se reunían con miles y miles de personas, dice, no es la reunión de oración a la que le debemos todo. Dice, me acuerdo cuando estábamos en aquella capilla tan pequeña, dice, y no había nada. No había nada de muebles, no había nada. Pero era muy conocido que nuestra reunión de oración siempre estaba llena. Después entramos a un lugar más grande. Parecía un lugar más grande. Y después otro lugar más grande. Y así hasta que con llanto y lágrimas, dice, nos dirigíamos al cielo a decirle, gracias Señor por lo que has hecho. La iglesia de Spurgeon llegaba a ver hasta 25,000 personas en un solo servicio. Llegó a ver hasta 25,000 personas en un solo servicio. Y mientras Spurgeon estaba predicando en ese servicio, 300 personas probablemente iban al otro servicio o al servicio más temprano. Pero había 300 personas en un sótano que había orando. Te pedimos, Señor, por la predicación y te pedimos por los corazones de la gente que llega nueva, Señor. Queremos pedirte y suplicarte, y la iglesia era una sola. En Misión de Gracia constantemente se ora como iglesia. Habíamos comentado los martes de oración, los domingos en la mañana, en los grupos de discipulados, antes de ir a compartir la palabra los sábados, antes de ir al rancho 3M, cuando empieza Aguana. ¿Dónde y cómo estás tú? ¿Estás participando de esta oración? ¿Te estás llenando? O cuando digo más y más y más, es algo ajeno a ti. ¿Te basta cuando alguien ora por ti? En la mañana, nuestro pastor bendijo a las personas que estaban en esa reunión con unas 15, 20 personas quizás. Si tú no viniste, te perdiste de esa bendición del Señor. Si tú no viniste, te perdiste de la comunión con tus hermanos. Si tú no viniste, alguien más oró por ti. ¿Te basta con que oren por ti o vas a empezar a ser tú del cuerpo de Cristo que ora? Finalmente dice la palabra que las oraciones de sus hijos suben como olor fragante hasta su trono. Y cuando hubo tomado el libro, dice en Apocalipsis 5:8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso
en el Antiguo Testamento era algo que olía rico. En medio de toda la sangre de todos esos corderos que se mataban en el templo, había este olor grato. Era olor grato al Señor. Nuestras oraciones son olor grato. Vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, aquí estamos, Señor. Aquí está tu pueblo, tus hijos. Queremos rogarte por cualquier persona que esté distraída en este momento, Señor. Por cualquier persona que esté afectada por alguna situación, Padre, que no le permita concentrarse, Señor. Queremos rogarte que tú obres en cada corazón, pues queremos ser uno, orando delante de ti, Señor. Queremos rogarte y pedirte, bendito Señor, que podamos ver tus maravillas, que hagas prodigios, Señor, señales, milagros en medio de nosotros, Padre. No para nosotros, sino para tu gloria, Padre. Para que los que están afuera, para que los que no te conocen, Señor, te vean en la unidad de tu iglesia, te vean en la oración, Señor. Te vean, bendito Señor, en las maravillas que tú haces. Y queremos rogarte, Señor, por denuedo para hablar de tu palabra, Señor. Padre, sabemos que no hay nada en nosotros, pero queremos pedirte, Padre, por esa libertad, por esa fortaleza, por ese gozo, por esa claridad, Señor, para hablar de ti a pesar de las circunstancias. Queremos rogarte, Señor, que cada día podamos ver cómo tu palabra se cumple, Señor. Señor, cómo que aprendamos y maduremos cada vez más a orar para tu gloria, Señor. Queremos ver tu gloriosa respuesta, Señor. Ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos pedirte y rogarte en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y queremos pedirte, bendito Señor, por aquel que aún no te conoce y que no tiene entrada directa a ti para orar. Que se ha dado cuenta, Señor, en esta tarde, Padre, que sus oraciones quizá no lleguen hasta ti, Señor, y que sabemos que si no ha entregado su vida no llegan hasta ti, no llegan hasta ti. Te pedimos, Padre, que vengas, que bendigas, Padre, que toques sus corazones, que los traspases, Padre, que ellos puedan ver de tus maravillas, bendito Señor, que ellos, Señor, decidan entregar su vida a ti para que puedan glorificarte, Señor, y puedan venir y orar y estar en comunión contigo y muy pronto unirse, Señor, a tu iglesia que ora. Queremos pedírtelo y rogártelo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.